Samantha Whitmore renació en 1984. Ese año sus padres, deseosos de ascender socialmente, la obligaron a acostarse con un hombre. El matrimonio concertado que habían concertado también fue arruinado por sus padres entrometidos. No esperaba renacer el mismo día que sus padres la llevaron con la familia de su prometido original para romper el compromiso. Esta vez dio una respuesta completamente diferente a la de su vida anterior. Me niego a cancelar el compromiso. Quiero casarme con Julián, aunque sea un idiota, me casaré con él. En cuanto al hijo de Daniel, quien quiera casarse con él puede hacerlo, pero yo no voy. ¿Qué dijiste? Varias personas gritaron al unísono. Sus padres no lo podían creer, mientras que los otros dos observaban con deleite. Su madre, Grace, apretó los dientes. Samantha, te acabas de desmayar y aún no has recuperado el conocimiento. La pellizcó con fuerza, haciéndole señas con la mirada. Samantha se levantó de la silla, poniendo distancia entre ella y su madre. Mirando a la multitud que llenaba la sala, luchó por contener las ganas de echarse a llorar. Había renacido el mismo día que sus padres la arrastraron ante la familia Lancaster para romper el compromiso. Un año antes Samantha se había comprometido con Julian, el hijo mayor de la familia Lancaster. Sus padres estaban encantados con la unión. Aunque Julián era un necio, la dote que deseaban era algo que la familia Lancaster estaba dispuesta a proporcionar. En el compromiso hubo un regalo de compromiso de 200 yuanes, y para la boda formal, habría un reloj y una bicicleta. En aquella época, era una ofrenda bastante respetable. Sus padres no le hicieron ni una sola pregunta y lo resolvieron todo con entusiasmo. Por suerte la familia Lancaster, los tres, eran buenas personas. Vivían en el pueblo vecino, así que se veían a menudo. Tras un año de convivencia, Samantha sintió que casarse con la familia era bastante bueno, al menos mejor que quedarse en casa. Pero todo cambió por completo con la llegada de la familia de Daniel. Como el padre de Samantha, Simon, había hecho un favor a la familia Luke cuando era joven, vinieron a expresar su gratitud. Pero los padres de Samantha tenían segundas intenciones y seguían presionando a su hija, ya comprometida, para que se acercara a su hijo. Cuando Samantha se negó, la insultaron duramente. Samantha recordó que al tercer día de cancelar el compromiso, la emborracharon y la enviaron directamente a la cama de su hijo. Luego obligaron a Daniel, el hijo de la familia Luke, a casarse con Samantha. De lo contrario, lo amenazaron con denunciarlo a la policía por acoso, arruinando así su futuro. En su vida pasada, Samantha se casó como ellos deseaban, pero nunca mantuvo la cabeza fría. Su esposo Daniel la despreciaba profundamente. Creía que Samantha y sus padres habían conspirado juntos, y después de la boda, comenzó a someterla a una fría violencia. Samantha intentó desesperadamente complacer a todos, pero ni sus suegros ni su propia familia la aceptaron. Vivía cada día con miedo y ansiedad. Su esposo tenía una relación muy estrecha con su amor de la infancia, y ella carecía de la confianza para intervenir. Al final, murió sola, desesperada, en la mesa de operaciones durante el parto. Su único pensamiento antes de morir fue que si le dieran otra oportunidad, nunca sería tan mansa. Inesperadamente el cielo realmente le concedió esa oportunidad. De repente Samantha volvió a la realidad con el llanto de su madre, Grace. Grace se desplomó en el suelo, gritando: «¡Ay, mi pobre Samantha, casada con un tonto, ¿cómo vivirás de ahora en adelante? Tú y tu esposo fueron despedidos de sus cargos públicos otra vez por especulación. ¿No significa eso que toda esta familia dependerá de mi hija para su sustento de ahora en adelante?» En su vida anterior, Samantha realmente creía que su madre la cuidaba hasta cierto punto. La casaron con la familia Lancaster porque su hermano mayor se casaba y andaban cortos de dinero, en realidad, fue por desesperación. Pero después de vivir esa vida, Samantha supo que todo eran palabras vacías. Apretó sus dientes de plata con tanta fuerza que casi se los rompió en la boca. «Todavía no estoy muerto y tú, niñita, no puedes tomar decisiones por mí». Simon golpeó la mesa con la mano, fulminándome con la mirada al levantarse. «Este matrimonio se cancela hoy. ¿Crees que puedes forzarla?» Dicho esto, se dirigió a la puerta. Grace se levantó rápidamente del suelo, se sacudió los pantalones y se apresuró a alcanzarla, extendiendo la mano para agarrar de nuevo la muñeca de Samantha.
Samantha primero tropezó a su padre con el pie, y mientras él se tambaleaba, apartó la mano de Grace. No voy a romper el compromiso. Me casaré con Julian, dijo Samantha con firmeza, mirando a todos en la sala. Va, una jovencita que no para de hablar de matrimonio, ¿no sabes lo que es la vergüenza? Grace maldijo e intentó agarrarla de nuevo, pero alguien la detuvo. Ustedes dos siguen diciendo que Samantha no está de acuerdo, pero todos saben por qué están armando un escándalo hoy. No son padres de verdad, apuran a su hija para complacer a los demás de esta manera. Son unos descarados, pero la niña aún tiene algo de orgullo. Lo digo hoy, siempre y cuando Samantha esté de acuerdo, es mi nuera y nadie se la va a llevar. Quien habló fue Lillian, la madre de Julian. Llevaba una camisa blanca de algodón con un estampado floral descolorido, un poco vieja, pero lavada con mucho cuidado. Su voz era suave, pero con gran fuerza. Edward era culto, pero no muy articulado. En ese momento miró a su esposa con total admiración, con los ojos brillantes. Se enderezó y no dijo nada, permaneciendo firme junto a su esposa. Los aldeanos sabían qué clase de personas eran los padres de Samantha, y cuando se acercaron a observar la escena, había un atisbo de desdén en sus ojos. Cuando la familia Lancaster regresó al pueblo por primera vez, aunque habían perdido sus trabajos en la ciudad, ambos eran graduados universitarios de su época. La pareja era culta y perspicaz. En la época en que todos compartían comidas en el equipo de producción, no era tan obvio. Pero tras la introducción del sistema de contratos familiares, esta pareja rápidamente logró vivir una vida próspera y próspera. La familia Whitmore ansiaba congraciarse con ellos y estaba lista para casar a su hija. En aquel entonces no les parecía mal tener un yerno que parecía un poco ingenuo. La familia de Daniel llegó al pueblo en coche, lo cual emocionó enormemente a la familia Whitmore. Sin embargo, el hijo mayor de la familia Luke intercambió algunas palabras más con su hija. Y como Samantha era buena cocinera, recibió varios elogios. La pareja entonces empezó a tramar algunos planes. Samantha era hermosa y estaba en edad de casarse, y muchos pretendientes habían acudido a proponerle matrimonio. Pero en primer lugar, el exorbitante precio de la novia de la familia Whitmore siempre era un punto de fricción. En segundo lugar, Samantha estaba en casa, y había otros que se encargaban de las tareas domésticas. Poco a poco, la otrora prometedora joven se convirtió en una solterona conocida. Además, Samantha estaba sometida a un férreo control por parte de sus padres, incapaz de imponerse. Incluso si se casaba, probablemente se vería obligada a traer constantemente cosas a casa de sus padres. Ya nos tomamos el vino de compromiso. Como pareja, querían que Samantha se quedara en casa para que hiciera las tareas del hogar y esperara a la nuera mayor, y la familia Lancaster estuvo de acuerdo. Pero ahora, justo antes de la boda, ¿se echan atrás? ¿No será solo porque la familia de Daniel es adinerada y les parece mal no aprovecharlo? Qué lástima, una hija solo puede casarse una vez. Esto no es casar a una hija, es claramente venderla, intervino una tía que estaba presente. Entre los susurros y las acusaciones de la multitud, la pareja Whitmore simplemente dejó de fingir. ¿Qué les importa si vendo a mi hija? Samantha es mi hija, puedo vendérsela a quien quiera. Al oír que hablaban de ella como si fuera una mercancía, el rostro de Samantha se sonrojó de ira. Por suerte, Lillian le apretó la mano con suavidad y le sonrió con cariño. Su corazón se tranquilizó de repente. No pudo evitar susurrar, tía Lillian. En su vida pasada, Samantha estaba aturdida y confundida, presionada por sus padres para romper el compromiso. Había sido tímida desde la infancia, de carácter blando, y nunca se opuso a su familia. Bajo su presión, aceptó a regañadientes que no quería casarse con Julian. Recordó que Lillian había ido a verla en secreto después. No la culpó, al contrario, le dijo que pensara más en sí misma, e incluso con su familia, que siempre estuviera alerta. En ese momento Samantha era ingenua y no entendió el significado de esas palabras. No fue hasta que sus padres irrumpieron en la habitación con una multitud, y Daniel, el hijo de Daniel, estaba acostado en la cama, que finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido. En ese momento, al ver que sus padres seguían comentando descaradamente sobre vender a su hija, una oleada de ira invadió la mente de Samantha. Dio un paso adelante y levantó la barbilla. Con una declaración atronadora, dijo, me he acostado con Julián y solo me casaré con él.
La multitud, los que miraban por diversión, los que maldecían, los que pateaban a alguien caído, guardaron silencio. Todas las miradas estaban fijas en el rostro de Samantha. Por un instante casi todos se quedaron atónitos. La primera en reaccionar fue Grace, quien profirió un gemido. Qué vergüenza para la familia tener a una mujer tan desvergonzada en el clan Whitmore. El rostro de Simon se sonrojó al levantar la mano para abofetear a Samantha. Las expresiones de los Lancaster cambiaron al instante y corrieron a proteger a Samantha tras ellos, pero una vez más se hizo el silencio. Porque Samantha parecía haberlo previsto desde el principio. Sin saber cuándo, agarró un pequeño taburete cercano y lo estrelló contra los dos hombres. Su rostro era feroz mientras miraba fijamente a los dos jadeantes frente a ella. No mostró piedad alguna. Era como si albergara un rencor inmenso. Por un instante la pareja Whitmore se quedó paralizada, atrapada en la mirada de aquel desconocido lleno de resentimiento. Samantha levantó la cabeza, se acomodó las trenzas y habló con expresión obstinada. El jefe lo dijo claramente: los matrimonios concertados y transaccionales están estrictamente prohibidos, y el matrimonio debe ser totalmente consensual entre ambas partes. Si te atreves a obligarme a casarme con otra persona, te denunciaré. Daniel de la familia Luke ni siquiera me miró, te lo estás inventando. Además, ¿de verdad es tan bueno el comandante? A mí, Samantha, no me importa. Salieron todos los jefes, dejando a todos boquiabiertos. Después de ese día, muchos empezaron a correr rumores de que la tímida Samantha, de la familia Whitmore, se había vuelto loca. Pero algunos decían que perro que muerde no ladra, cuando se le acorrala, hasta un conejo puede morder. La pareja Whitmore era insoportable, y fue una suerte que Samantha se casara joven. En medio de los chismes, la boda de Samantha y Julian transcurrió sin contratiempos. De hecho, fue una celebración animada y grandiosa, sorprendiendo por completo a quienes esperaban un espectáculo. Los padres de Samantha no causaron problemas, al contrario, despidieron con alegría a su hija y a sus hijos. Por supuesto, esto fue gracias al generoso precio de la novia. Lo acordado inicialmente, un reloj y una bicicleta, terminó incluyendo también un codiciado televisor. Julián no falló ese día, como un verdadero novio cargó a su novia a cuestas. El banquete fue impecable, con pescado y carne, e incluso un licor blanco excepcional que el dinero no podía comprar. Los aldeanos, privados durante tanto tiempo de tales exquisiteces, comieron hasta no poder levantar la cabeza. Muchos sintieron una punzada de envidia, deseando que sus propias hijas pudieran casarse con un miembro de la familia Lancaster, hasta un tonto lo haría. Mirando a Julian, el novio, aunque tenía una expresión fría y no decía nada, perdido en su propio mundo, era alto y guapo, nadie en los 16 kilómetros a la redonda lo superaba. Por supuesto, y lo más importante, la pareja Lancaster era como un camello que, incluso flaco, sigue siendo más grande que un caballo. En su época ambos tenían trabajos respetables, pero por su hijo enfermo, se arriesgaron a hacer trabajos secundarios. Tras ser denunciados, ambos perdieron sus empleos y fueron enviados al campo. Sin embargo, tras regresar a la aldea, su vida seguía siendo buena. Cuanto más lo pensaba, más amarga se sentía. En contraste, los padres de Samantha sonreían de oreja a oreja. Después de todo, la propia Samantha admitió haberse acostado con Julian, así que la idea de ascender en la jerarquía de la familia Luke era definitivamente impensable. La familia Lancaster se hizo la viva imagen, así que simplemente aceptaron la retirada. Era como si la ruptura del compromiso nunca hubiera ocurrido, su piel dura rivalizaba con la de una muralla. Samantha estaba sentada en la cama con su ropa nueva, escuchando los alegres sonidos del exterior, pero solo quería llorar. Lillian casi había mudado a toda la familia antes de casarse con ella. El compromiso incluía un depósito de 200 yuanes, un reloj de gaviota de 80 yuanes, una bicicleta Fénix de 160 yuanes y un televisor en blanco y negro. Aunque la familia Whitmore había usado el televisor durante un año, en aquella época se consideraba un artículo de lujo. Sin entrada ni siquiera se podía comprar uno, y 400 yuanes era, en realidad, una subestimación. A eso hay que sumarle el suntuoso banquete de bodas. Samantha hizo un cálculo aproximado y descubrió que superaba con creces los 1000 yuanes. Para una familia rural, eso bastaba para cubrir sus gastos de comida y bebida durante 5 o 6 años sin preocupaciones. En cuanto a su dote, solo consistía en 2 colchas nuevas,
unas palanganas de plástico rojo y un espejo. Con la tacañería de sus padres, definitivamente no pasaba de los 100 yuanes. Cuanto más calculaba Samantha, más se enfriaba su corazón. Después del escándalo de ese día, no quería involucrar a nadie más. Quería irse y empezar de cero, el mundo era enorme y quería forjar su propio camino. Pero en aquella época, se necesitaba una carta de presentación donde quiera que se fuera. Era una chica sin diploma ni habilidades, lo que complicaba aún más su situación. Sus codiciosos padres no se rendirían fácilmente. A juzgar por su vida anterior, no podía esperar ningún afecto familiar de estos dos. Cuando sufrió injusticias en casa de sus suegros, solo la culparon por no controlar al hombre. Cuando insistió en el divorcio, incluso la ataron y la enviaron de vuelta. Después de semejante enfrentamiento con sus padres, si regresaba con la familia Whitmore, quién sabía cómo la tratarían. Realmente no tenía a dónde ir. Lillian decidió quedarse con ella. Para evitar rumores sobre Samantha, la casaría con gran pompa. Recordando su vida anterior, aunque se casó con Daniel, la boda fue fría y discreta. Las dos familias comieron juntas, recibieron el certificado de matrimonio y listo. En esta vida, todos decían que se había casado con un tonto. Pero para Samantha en 2 vidas, esta era la primera vez que alguien la trataba con tanta importancia. Bajó la mirada, retorciendo los dedos, decidida a recompensar a la familia Lancaster. Con un crujido, la puerta se abrió. Julian entró con un tazón de arroz en la mano izquierda y un plato humeante en la derecha. Los dejó sobre la mesa con un golpe sordo. Dejó una sola palabra: coman. Luego se dio la vuelta y salió. Samantha observó su alta figura, con los sentimientos enredados. Era su esposo. Sin embargo, ni siquiera la miró y seguía enojado con ella. Porque el televisor de la familia Lancaster había sido trasladado a la familia Whitmore. Julian había sufrido secuelas de una fiebre alta en la infancia. A lo largo de los años, la familia Lancaster nunca abandonó el tratamiento, acudiendo con frecuencia al gran hospital. Todos decían que Julián era un idiota, pero después de conocerlo, Samantha se dio cuenta de que simplemente no le gustaba hablar. O mejor dicho, no hablaba con nadie que no reconociera. Cuando otros le hablaban, simplemente no respondía, como si fueran invisibles. Tenía su propio mundo, una mente sencilla, pero protegía ferozmente a su familia. A cualquiera que se pasara de la raya y los intimidara, lo golpeaba sin piedad. Cuando su familia regresó a la aldea por primera vez, alguien vino a burlarse de ellos, y Lillian estaba tan enojada que casi se desmaya. Julián inmovilizó al hombre contra el suelo y lo golpeó, e incluso cuando 3 hombres corpulentos intervinieron, no pudieron apartarlo. La policía incluso llegó al pueblo esa vez. El día que los padres de Samantha quisieron cancelar el compromiso, eligieron deliberadamente el día en que Julián fue a casa del maestro escultor. Julián no solo reconocía a las personas, sino que era extremadamente posesivo con las cosas. Cuando trasladaron el televisor a la casa de la familia Whitmore, empujó furioso a Samantha afuera, diciendo que quería el televisor, no a su esposa. Aunque Samantha sabía que Julián no pretendía que sus palabras fueran dirigidas a ella, aún así se sintió un poco avergonzada. Se preguntó cómo lo había regañado Lillian para que el día de la boda transcurriera sin problemas. Su mente era un caos y de repente su estómago rugió. No importa cuán grande sea el mundo, comer es lo primero. Samantha decidió comer hasta saciarse antes de pensar en nada más. Antes de que terminara su plato de arroz, llamaron a la puerta. Era Lillian. Samantha se levantó nerviosa para saludarla. ¿Por qué estás de pie? Come y bebe la sopa, dijo Lillian entregándosela a Samantha. Ella la tomó rápidamente y vio un muslo de pollo grande y un huevo dentro. Gracias, mamá. Samantha se corrigió tímidamente. Lillian sintió una punzada en el corazón al ser llamada mamá, una mezcla de tristeza y emoción. Buena niña, siento que te hayan tratado mal. Como madre, aún albergaba sus propios sentimientos egoístas. Por muy guapo que pareciera su hijo, era diferente a la gente común. Nunca había pensado en buscarle una esposa, temiendo que fuera una carga para la familia de la joven. Pero no esperaba que los padres de la familia Whitmore estuvieran tan ansiosos por promover a su propia hija. Al principio, Lillian no se conmovió y se negó muchas veces.
Pero Samantha tenía padres que no trataban a su hija como a una persona. Ella misma era un poco blanda, pero extremadamente amable y eficiente. De lo contrario, no habría soportado a unos padres tan extraños, ni habría acudido tanta gente a proponerle matrimonio. Lillian también oyó rumores de que los padres de la familia Whitmore querían casar a su hija con el viudo del pueblo vecino cuya esposa había fallecido. Se decía que el hombre había golpeado a su esposa hasta la muerte. Claro, por grandiosa que fuera la razón, no podía ocultar el egoísmo que albergaba como madre. Tener una persona bondadosa que cuidara de Julian era, en definitiva, algo bueno. Lillian había vaciado las arcas familiares para casar a su nuera. Pero al ver el rostro juvenil de Samantha, se armó de valor y compartió la idea que había discutido con su esposo. No hay vuelta atrás en el pueblo. Por ahora, diremos que eres mi nuera ante los forasteros, pero tú y Julián tendrán su propia habitación, y no registraremos el certificado de matrimonio por ahora. Tu padre y yo también estamos intentando encontrar la manera de volver a la ciudad. El mundo exterior es inmenso, y cuando llegue el momento, simplemente diremos que eres nuestra ahijada. Si algún día encuentras a alguien que te guste, puedes casarte con él, no te lo impediremos. Solo te pedimos que, después de que nos vayamos, cuides de Julián. Samantha apenas podía creer que hubiera gente tan diferente a sus padres. Mientras saboreaba la sopa de pollo que la reconfortaba profundamente, por fin sintió que todo su ser había vuelto a la vida. No tenía mucha educación y había llevado una vida confusa en su pasado. Su familia materna la controlaba estrictamente porque creía que los lazos de sangre eran lo más importante. Pero ahora sabía que la familia era importante, sí, pero los lazos de sangre eran insignificantes. Tuvo la suerte de haber conocido a la mejor familia, así que no se soltaría fácilmente. Samantha se limpió la boca, dejó el plato y dijo, me casé con Julian y no pensaré en nadie más en esta vida. Mamá, cuando me miras así, es como si me menospreciaras. Lillian se quedó atónita. En su opinión, Samantha era susceptible. Rara vez se oponía a lo que decían los demás. Pero desde aquella gran escena del otro día, se había vuelto más decidida en sus palabras y acciones, adquiriendo cierta independencia. Al hablar con los demás, incluso se atrevía a mirarlos directamente a los ojos. Lillian admiraba eso, sabiendo que estaba agradecida. No volvió a mencionarlo, pues de todas formas no era algo que se pudiera resolver rápidamente. Julián definitivamente no era una persona común, hoy había hecho tantas cosas que lo habían llevado más allá de su zona de confort. Se había ido temprano a su habitación a enfurruñarse solo. Lillian y su esposo se encargaron completamente de la organización de los banquetes. Afortunadamente el banquete nupcial estaba a punto de terminar. Tras una buena comida y bebida, los aldeanos, que se marcharon con abundantes dulces nupciales, fueron recibidos por el jefe de la aldea, quien mostró gran respeto y, afortunadamente, no hubo alboroto en la cámara nupcial. Para cuando despidieron al último invitado, Lillian estaba demasiado agotada para moverse. Edward, quien rara vez bebía alcohol, hizo una completa excepción hoy y estaba mareado y aturdido mientras alguien lo ayudaba a descansar a su habitación. Lillian se obligó a levantarse, comprobó que la puerta del patio estuviera bien cerrada y se aseguró de que todas las gallinas estuvieran en su gallinero. Solo entonces regresó a casa, lista para dormir. Afuera los restos del festín estaban esparcidos, pero a Lillian no le quedaban fuerzas para lidiar con ello, solo pensaba en madrugar al día siguiente para limpiar. En su corazón, ya planeaba los próximos pasos de la familia. Los ahorros de la familia se habían agotado por completo. Afortunadamente lo peor de los problemas había pasado en los últimos años, pero aún tenían que regresar a la ciudad a buscar trabajo. Con más gente en casa y nadie gestionando el negocio adecuadamente, su corazón se sentía abrumado. Suspiró y se quedó dormida sin más. Al despertar, vio por la ventana que ya era de día. Se incorporó rápidamente en la cama, se recogió el pelo rápidamente y corrió a abrir la puerta. En cuanto vio la sala limpia y ordenada, se quedó atónita. Se oían ruidos en la cocina y corrió hacia allí. Solo entonces se dio cuenta de que no solo la sala, sino también el patio, que la noche anterior había sido un desastre de tazas y platos, también estaba prácticamente limpio. Las mesas, sillas y taburetes prestados estaban ordenados, y aunque los tazones y palillos aún no se habían lavado, estaban todos reunidos en una cesta de bambú. «Mamá, ¿estás despierta?»,
dijo Samantha vestida de nuevo con su ropa habitual y un delantal atado a la cintura. Hace mucho calor, recalenté la comida que sobró de ayer y también preparé unas gachas de boniato. Papá bebió ayer, así que unas gachas de boniato le sentarán bien. Antes de que Lillian pudiera hablar, una figura salió de la cocina. Era su hijo mayor con el rostro ensombrecido por el disgusto. Julián estaba descontento pero obediente. Echó más leña al fuego y, siguiendo las instrucciones de Samantha, llevó el desayuno preparado al recibidor. Sus ojos se abrieron aún más. Samantha observó a Lillian, quien permaneció en silencio un buen rato, un poco ansiosa. Cuando una nuera instruye a su marido, la primera en disgustarse siempre es la suegra. Rápidamente explicó: mamá, no estoy actuando por mi cuenta. Julián se levantó temprano y le dije que quería que tú y papá durmieran un poco más, así que me hizo caso. Buen chico. Lillian sonrió radiante, dándole una palmadita en el hombro. Gracias por su arduo trabajo. Samantha se sorprendió con el cumplido y que la llamaran niña, sintió ternura y dulzura en el corazón, y trabajó aún más duro. La familia de 4 desayunó felizmente junta. Luego todos se pusieron manos a la obra para llevar las ollas y sartenes al arroyo y lavarlas. Algunos aldeanos los vieron y los recibieron con una sonrisa. Por supuesto, también estaban los chismosos que se burlaban de los recién casados, bromeando sobre por qué se habían levantado tan temprano en su noche de bodas. Después de todo, habían venido con cierta actitud de espectador. Lillian frunció el ceño preocupada de que Samantha, por su sensibilidad, se sintiera incómoda al oír esto. Estaba a punto de hablar cuando, inesperadamente, Samantha respondió primero. Tía, ya has tenido 3 hijos, ¿y qué? ¿Sigues pensando en eso? Será mejor que vigiles más al tío Chon, para que no pase la noche fuera. En cuanto dijo esto, todos a su alrededor cambiaron de expresión. Algunos entrecerraron los ojos e intentaron contener la risa. Todos los aldeanos sabían que su esposo estaba a menudo fuera de casa, liado con una viuda del pueblo vecino. Pero nadie se lo había dicho nunca a la cara. Ahora, quería ver a los demás reírse de ella, pero en cambio, ella misma se convirtió en el hazmerreír. Su rostro se puso color hígado de cerdo, y levantó el palo de la ropa, apuntándolo a Samantha, lista para empezar a regañarla. Pero justo cuando abrió la boca, se obligó a callar. Porque Julian se agachó de repente junto a Samantha, mirándola fijamente con los ojos inexpresivos. Puede que Julián sea idiota, pero cuando se trata de pelear, no se comporta como tal. Justo entonces, alguien intervino para calmar la situación. Julián no es malo, incluso sabe cómo proteger a su esposa. Hay que reconocer que esta joven pareja hace la pareja perfecta. Un grupo de personas empezó a charlar, elogiándolos. Samantha captó la mirada sorprendida de su suegra y le sonrió, indicándole que no se preocupara. Entonces bajó la cabeza y empezó a hablar con Julián. Aunque pronunció 10 frases, Julián solo pudo responder una. Pero solo por la forma en que la había defendido momentos antes, Samantha sintió una dulce calidez en el corazón. Si Julián era tan ingenuo, estaba más que dispuesta a casarse con él. Durante el primer mes tras el matrimonio con la familia Lancaster, Samantha logró 2 cosas importantes sin hacer mucho ruido. Una fue convencer a Julián y obtener oficialmente su certificado de matrimonio. Cuando lo trajeron a casa, Lillian y su esposo casi se salieron los ojos, llenos de innumerables emociones. La otra fue que la familia Lancaster decidió regresar a la ciudad. Con la flexibilización de las políticas, la acusación de especulación contra la pareja parecía menos flagrante. Después de todo, Edward tenía habilidades, aunque no pudo entrar en una fábrica estatal, una fábrica privada lo contrató tras su jubilación por una suma considerable. Lillian, junto con su hijo y su nuera, hicieron las maletas con entusiasmo, incluso planeando vender la casa junto con todo lo demás. Durante esta época, los padres de Samantha venían con frecuencia, claramente interesados en la casa de la familia Lancaster. Entre líneas, se insinuaba que querían comprar la casa, pero que por el momento andaban cortos de dinero. Lillian y Edward, por el bien de Samantha, apretaron los dientes y aceptaron. Inesperadamente, Samantha fue la primera en discrepar al enterarse. Tan enojados, el matrimonio Whitmore les dijo a todos que criar a una hija era inútil, una vez casada, simplemente se daba por vencida. A Samantha no le importaba,
por mucho que sus padres la regañaran, fingía no oír. Si se le metían en problemas, solo decía una cosa: todos dicen que una hija casada es como el agua que se derrama, una vez que se va, no se puede recuperar. El matrimonio Whitmore quería darle una lección a su hija, pero ella tenía a alguien que la protegía, así que ni siquiera pudieron decir una palabra. Todos disfrutaron viendo el drama, diciendo que aunque Julian era un insensato, sabía cómo defender a su esposa. Al final, la casa se vendió a un precio justo. El matrimonio Whitmore, al no obtener ninguna ventaja, declaró sin rodeos que romperían vínculos con Samantha. A partir de entonces, si sus suegros la golpeaban hasta la muerte, no tendría el respaldo de su familia biológica. Samantha estaba ansiosa por firmar un acuerdo de indemnización de inmediato, pero por desgracia, tal acuerdo no existía. En resumen, un mes después, la familia de 4 finalmente se instaló en la ciudad. Edward le pidió a un amigo que le ayudara a alquilar una casa con un pequeño jardín y 3 habitaciones. El primer día de la mudanza, Samantha y Julian, quienes siempre habían estado separados, terminaron compartiendo la misma habitación. Lillian dudó queriendo decir más, pero al final se contuvo. Como ya habían obtenido su certificado de matrimonio, Samantha estaba decidida y, como su suegra, no podía interferir. Pero sentía genuina curiosidad: ¿cómo estaba Julian dispuesto a compartir la cama con otra persona? Julian era extremadamente testarudo. De niño y sano, ya era un poco obstinado. Tras enfermarse se volvió completamente insensible, ignorando todo lo que decían los demás. No soportaba que lo interrumpieran al hacer algo, y cuando se le cruzaban los límites, solo sabía enojarse. Durante un tiempo incluso lo llamaron loco, y varias veces estuvo a punto de perder la vida. Si no hubiera sido porque la pareja nunca dejó de buscar ayuda médica para su hijo, nadie sabe cuán grave habría sido la situación. Lillian siempre sintió que había decepcionado a su hijo. En ese entonces, ella y su esposo estaban demasiado ocupados con el trabajo. De mala gana, encerraron a su hijo de 6 años solo en casa. Un día, al regresar del trabajo, descubrió que su hijo tenía fiebre y ya se había desmayado. Para cuando lo llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. Al pensar en lo que su hijo había soportado a lo largo de los años, Lillian no pudo evitar suspirar. Agobiados por la culpa, ella y su esposo fueron algo indulgentes con Julian. Solo deseaban su seguridad y bienestar. Tras regresar al pueblo, descubrieron que la talla de un viejo carpintero despertó el interés de Julian. De inmediato le dieron un regalo y lo enviaron a aprender de él. Pero a diferencia de los aprendices típicos, Julian no tenía que ayudar al maestro con las tareas, simplemente se sentaba cerca. Tras observar lo suficiente, se sentaba a tallar solo. A veces Julian se quedaba así sentado todo el día. Ahora que se ha casado con una esposa tan agradable, pase lo que pase, ya no teme que su hijo quede desamparado. Si las cosas siguen como están, Lillian estará perfectamente satisfecha. Por este lado, Lillian estaba llena de emociones infinitas. Mientras tanto, Samantha descubrió que su vida de casada era incluso mejor de lo que había imaginado. En su vida anterior, tuvo poco contacto con Julian. Aunque estaban comprometidos, no se atrevió a hablarle cuando lo vio. Al verlo alto e imponente, siempre con rostro severo, sintió algo de miedo. Después de todo, cuando su puño se cerraba, la mayoría no lo soportaba. Pero en esta vida, cuanto más lo conocía, más comprendía que no había nadie más adecuado que Julian. Hablaba poco, era callado y fuerte. Además, tenía tendencias obsesivo-compulsivas. Si los zapatos no estaban bien ordenados o la manta estaba torcida, Julian se ponía inquieto. A veces Samantha se burlaba de él, pateando los zapatos a propósito o desorganizando la manta. Julian simplemente lo arreglaba todo. Después de unas cuantas visitas más, los ojos de Julian reflejaban una ligera tristeza. Pero él nunca se enojó con ella. Cuanto más lo miraba Samantha, más guapo le parecía. Si Julian tenía alguna objeción, Samantha sacaba pecho y sacaba su regla de oro. «Soy tu esposa. ¿No te dijo tu mamá que tienes que tratar bien a tu esposa?» Julian no lo entendía, pero solo podía obedecer a regañadientes. Así que siempre le daban órdenes. Como resultado, alguien irrumpió en la habitación y tuvieron que compartir la cama con ella. Siempre que él quería objetar, Samantha se ponía las manos en las caderas, hablando con una seguridad moral. «Somos marido y mujer.
Se supone que los esposos deben dormir juntos, y en el futuro, tendremos hijos. A Samantha le daba vergüenza decirlo directamente, así que lo omitió por ahora. Mira a tus padres, son marido y mujer, ¿verdad? ¿No duermen juntos? Nosotros también tenemos que dormir juntos. Julián solo podía, a regañadientes, poner un límite, mitad para ti, mitad para mí. Pero tener esposa no era del todo malo. Ella se las ingeniaba para preparar comida deliciosa. Mientras tallaba madera, alguien lo acompañaba en silencio. Incluso le levantaban el pulgar y le decían, impresionante. Al hablar, sus ojos se curvaban como medias lunas. La forma en que ella lo miraba era distinta a como lo miraban los demás. No era miedo ni lástima. No podía explicarlo bien, pero lo hacía feliz. Así que cuando ella lo llamaba por su nombre, él levantaba la vista un poco más. Cuando le pedía que la acompañara a dar paseos tranquilos, él la seguía pacientemente. Medio mes después de mudarse a la ciudad, Samantha anunció algo importante. Quería montar un puesto para vender productos artesanales. Cuando se lo contó a su padre y a su suegra, se sintió un poco avergonzada. Temía que lo consideraran vergonzoso y que la culparan por no cuidar bien de Julián. Pero Samantha necesitaba ganar dinero urgentemente, no quería ser una carga. Edward está muy ocupado con el trabajo y casi nunca está en casa. Lillian tiene estudios y fue trabajadora esencial en una fábrica textil. Aunque no puede volver a la fábrica, sus habilidades son excelentes y la invitan a menudo a varias fábricas como consultora. La mayor parte del tiempo solo Samantha y Julián están en casa. He estado paseando por los alrededores estos últimos días. Ahora hay muchos vendedores ambulantes, la mayoría de comida. Al principio quería vender refrigerios, pero la competencia es feroz y me lleva mucho tiempo. El otro día, cuando fui al supermercado, tejí una bolsa para verduras, más ligera que una cesta. Varias personas preguntaron por el camino, así que pensé en tejer más y venderlos. Y luego están esas pequeñas tallas que hizo Julián, como el conjunto de los 12 animales del zodiaco, pequeños y adorables, expuestos en un estante, casi como obras de arte. Pensé que la gente de ciudad vive bien y se preocupa por la estética, así que podríamos intentarlo. Pero primero, necesito sacar 20 yuanes del dinero que me dio mamá para comprar algunos materiales necesarios y cuentas pequeñas. Samantha soltó un montón de cosas de golpe, un poco inquieta. De hecho, llevaba dándole vueltas a estos asuntos desde el día en que se casó con un miembro de la familia Lancaster. Mientras hablaba, se sintió un poco insegura, frotándose el borde del pantalón con la mano. Desde el momento en que Lillian empezó a escuchar, mantuvo la mirada fija en Samantha, sintiendo cada vez más aprecio por ella. Inmediatamente sacó un billete y se lo metió en la mano. Adelante, hazlo. Si necesitas ayuda, solo dilo. Samantha hizo un gesto rápido con la mano. El dinero y los boletos que mamá me dio la última vez para la compra todavía me alcanzan. ¿Puedo usarlos? Lillian frunció el ceño. Ya te dije que ahí tienes tu paga. Te dije que te compraras 2 mudas de ropa, pero ni siquiera lo has hecho. Edward, que normalmente no hablaba mucho, habló esta vez. Tómalo. Tu madre y yo estamos ocupadas con el trabajo y tenemos que molestarte para que cuides de Julián. Samantha ya no se negó, sintiéndose bien por dentro. Julián no necesita que lo cuiden, no es nada difícil. Era sincera. Julián había recibido una buena educación, cuando ella hacía algo, él dejaba de lado lo que hacía para ayudar. Ya fuera cocina o tareas del hogar. Los 4 estaban sentados a la mesa del comedor, 3 de ellos hablando de montar un puesto, mientras que solo Julian mantenía la cabeza gacha, comiendo con seriedad. Cuando Samantha llamó a Julian, este instintivamente levantó la vista, ladeando la cabeza para mirarla, con la mirada completamente concentrada. Normalmente cuando estaban juntos, Samantha no sentía nada. Pero ahora, observada por sus suegros, su rostro se sonrojó al instante con un matiz de timidez. «Come». Julián estaba desconcertado, pero recordó el consejo anterior de su madre de servirle comida a su esposa. Inmediatamente tomó 3 o 4 costillas, y echó varias cucharadas de crema pastelera al vapor en su tazón. Samantha insistía en terminar. Al ver la montaña de platos exquisitos amontonándose en su plato, la cara de Samantha se puso aún más roja de vergüenza.
Lillian y su esposo también reían. Cuando Samantha llegó a casa, casi nunca se servía comida, e incluso cuando lo hacía, eran principalmente verduras. Lillian impuso la regla de que su hijo siempre debía servir algo de comida en el plato de su esposa en cada comida. El ambiente en la mesa era armonioso, lleno de charlas y risas. Durante los días siguientes, Samantha se dedicó por completo a tejer. Sus manos eran increíblemente hábiles, y con los recuerdos de una vida pasada, sabía crear una variedad de patrones a través del tejido. Pero no podía simplemente tejer bolsos, el trabajo artesanal seguía siendo complejo. La mayoría de los bolsos de lona hoy en día eran sencillos, generalmente verde militar o de un solo color. Con los cupones de tela que le dio Lillian, confeccionó telas modernas y resistentes. Mientras se sumergía en el trabajo, también se encargó de que Julian se concentrara en tallar. El día que montaron oficialmente su puesto, Lillian y Edward no pudieron resistirse a tomarse el día libre, y toda la familia participó. Al principio pensaron que sería solo un pasatiempo informal para mantener ocupada a la joven pareja. Pero inesperadamente, tras el cuidadoso arreglo de Samantha, adquirió un aire sorprendentemente sofisticado. Había alrededor de una docena de bolsos tejidos, cada uno con una forma diferente, algunos suaves, otros rígidos y algunos incluso adornados con cuentas ensartadas en patrones sencillos y atractivos. Había alrededor de 20 bolsas de lona, confeccionadas con la máquina de coser prestada por la vecina. Pero a diferencia de la tendencia moderna de bolsas de lona sencillas, estas presentaban lunares, diseños pintados a mano, borlas e incluso combinaciones con tejido forjado en color canela. Dependiendo del estilo, algunas tenían correas desmontables o intercambiables. Mientras tanto, Samantha clasificó las baratijas talladas de Julian en categorías como piezas decorativas, como los 12 animales del zodiaco, y artículos prácticos, como portaplumas, sellos, joyeros y cucharitas. Julian tuvo mucho tiempo y paciencia para concentrarse, logrando que cada pequeño objeto pareciera vívidamente real. Algunos presentaban tallados extremadamente intrincados, mientras que otros presentaban delicados calados, todos exquisitamente elaborados. Para cuando llegaron a la esquina, acababan de instalarse cuando se acercaron varias personas, mirando aquí y tocando allá. Samantha se movía con soltura, colgando las bolsas para mostrar su aspecto. Cada vez que alguien estiraba el cuello para mirar, ella le entregaba la bolsa al cliente para que la probara. Hermana, prueba a llevarla a la espalda. Es ligera y bonita, no es cara, perfecta para el trabajo o para hacer la compra. ¿Te animas a llevar una para divertirte? La gente la probó un rato y aunque no compraran, ella sonreía con cariño y les daba un puñado de pipas de girasol caseras. Con esta rutina tan fluida, no importaba si compraban o no, cada vez más gente se reunía frente al puesto. Lillian era alegre por naturaleza, y con el apoyo de Samantha, se volvió aún más hábil vendiendo. La suegra y la nuera sonreían radiantes, luciendo encantadoras, y de hecho vendieron bastante. Edward estaba ansioso por participar, pero se le trababa la lengua. Al final, al igual que su hijo, terminó haciendo de mascota detrás del puesto. Lo que empezó como una prueba, inesperadamente vendió casi la mitad de la mercancía al cierre. Tras deducir los costos de los materiales necesarios, ganaron unos $80. En aquellos días, el salario de un trabajador común era de tan solo unos 20 yuanes. Toda la familia fue de inmediato a un restaurante estatal para celebrar. Samantha se apresuró a pagar y durante la comida, alzó solemnemente su taza de té para brindar por sus suegros. Llamó a papá y a mamá con la voz un poco entrecortada. Algunas palabras no se podían pronunciar. Tras casarse con Julián, por fin se sintió una persona. En su vida anterior, tras casarse con Daniel, también quiso ganarse la vida montando un puesto. Pero la familia Luke la menospreciaba, considerándola una desgracia e indigna de su estatus, y tiraron todas las bolsas que había tejido con tanto esmero. Recordar esto junto con los agravios de 2 vidas, casi la abrumaba. Lillian y su esposo, al ver su entusiasmo por ganar dinero por primera vez, la miraron con ternura. Julián ladeó la cabeza observándola, sin entender por qué lloraba de repente. Pero recordando lo que sus padres le habían dicho de no hacer llorar a su esposa, rápidamente dejó los palillos y el tazón, imitando cómo su padre consolaba a su madre, y la abrazó. Le dio unas palmaditas en la espalda, la besó en la frente, se apartó y parpadeó. Esposa, no llores.
A tu esposo le importas. Todo sucedió tan rápido que Samantha solo se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando sintió una caricia cálida y suave en la frente. La clave era que no solo estaba frente a los suegros, sino que otros en el restaurante estatal también los miraban. Samantha se sonrojó profundamente. Al ver que su rostro se ponía cada vez más rojo, Julian se volvió hacia sus padres con firmeza y les dijo: «Está enferma. Vamos al hospital». Lillian no pudo contener la risa. Samantha, con las mejillas ardiendo, se sentó rápidamente, jaló a Julian hacia abajo con ella e incluso le dio un pellizco. Al ver que Julian estaba a punto de hablar de nuevo, le tapó la boca apresuradamente. «No estoy enfermo, estoy comiendo tu comida». Julian frunció el ceño mirándola fijamente, intentando averiguar si era verdad o mentira. Durante las juguetonas discusiones de la pareja, Lillian y Edward intercambiaron una mirada, ambos sonriendo. Durante el tiempo que siguió, Samantha rebosaba energía. Cuando montaba su puesto, Julian tallaba madera a su lado. El trabajo en equipo de la pareja se volvió cada vez más fluido. Claro, no siempre era un buen día de ventas, pero en general, los ingresos eran bastante sustanciales. Al final del primer mes, Samantha ya había ahorrado 300 yuanes. Le dio el dinero a Lillian, quien lo rechazó. «El dinero que tú y Julián ganan, ustedes dos, jóvenes esposos, se lo quedan. Nadie más tiene derecho a quitárselo». Samantha sintió la alegría de ganar dinero, sonriendo toda la noche. De vez en cuando, no podía evitar sacar el dinero para contarlo y luego rebuscar en su bolso. Julián, dormido, se despertó con su ruido y la miró desconcertado. Lillian le daba bastante dinero para gastos de manutención cada mes, pero nunca la había visto tan feliz. Bostezó y volvió a cerrar los ojos, para luego abrirlos de golpe. Porque Samantha no solo había traspasado la barrera física, sino que también se había acostado directamente sobre él. Su cuerpo suave y flexible se apretaba contra él. Sintió un poco de calor y se removió incómodo. La nueva diversión de Samantha últimamente era burlarse de Julian. Invadió su espacio deliberadamente, encontrando divertido ver su expresión de agravio mezclada con su reticencia a enojarse. Pero una vez que se subió a él, la marcada diferencia de temperatura entre los cuerpos masculino y femenino la dejó un tanto desconcertada. Sobre todo, la reacción en cierta parte de su cuerpo la golpeó como un rayo, haciendo que su mente se sintiera como si la estuvieran asando en llamas. Samantha había tenido la intención de volverse inmediatamente a su lado de la cama, pero al ver la expresión de dolor y agravio en el rostro de Julian, su corazón se conmovió de repente. Como guiada por una fuerza invisible, rozó sus labios con los de él. Al más mínimo roce, los ojos de Julian se abrieron de par en par, como si hubiera descubierto algo divertido. La imitó, levantando la cabeza para besar a Samantha. Iban y venían, como dos pájaros carpinteros picoteando. Samantha se divertía con su propia imaginación. Pero pronto la risa se apagó. Mientras reía, Julián se inclinó y la besó, sacando la lengua juguetonamente. El suave beso se profundizó naturalmente en uno apasionado. El corazón de Samantha latía con fuerza. Pensó que tendría miedo, incluso temor. Después de todo, los recuerdos de su vida pasada la dejaban con sentimientos desagradables. Sin embargo, al mirar los ojos ligeramente aturdidos de Julian, se sintió inexplicablemente emocionada. Y así, una cosa llevó a la otra. Aunque Julián no lo entendía, bajo la guía de Samantha y por naturaleza, también estaba inmerso en ello. Esa mañana ambos se quedaron dormidos. Cuando Samantha despertó, el cielo ya estaba despejado. Se levantó apresuradamente para lavarse y preparar el desayuno, solo para encontrar la olla calentando los bollos de carne que había comprado, junto con gachas de mijo y huevos. Lillian salió de la habitación por casualidad y la vio, pero no dijo nada, solo sonrió. La sonrisa hizo que Samantha quisiera meterse en una grieta del suelo. Por supuesto, Julián abrió los ojos y se acercó de inmediato. Después de la noche anterior, tras haberla probado, estaba aún más apegado. A donde quiera que iban, él quería tomarle la mano. Incluso cuando Lillian quería hablar con Samantha, Julian fruncía el ceño y la detenía, diciendo: «Esposa mía». Lillian no pudo evitar estallar de risa. Samantha sentía que la vida que vivía ahora era mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Afrontaba todo con entusiasmo.
Claro que eso no significaba que no tuviera preocupaciones. Hacía un mes, sus padres biológicos se enteraron por extraños que Samantha había ganado bastante dinero, y al oler la oportunidad, llamaron a su puerta. Pero Samantha ya no era alguien a quien pudieran explotar a su antojo. Ya fuera haciéndose la víctima o usando chantaje moral, Samantha se negó a participar. En cuanto a la violencia, lo siento, los guardaespaldas de Julian estaban de guardia. Grace y Simon, la pareja, no entendían por qué su hija se había vuelto tan fría de repente. Luego estaba su yerno, que parecía no entender nada de lo que decían, y que pasó varias veces, casi provocándoles un infarto de la frustración. Mientras tanto, la familia Lancaster se mantuvo unida, y Lillian y su esposo repudiaron por completo a sus suegros. Tras causar varios disturbios, la pareja de ancianos se marchó sin llevarse ni un centavo. Al final escupieron varias veces hacia la puerta principal, profirieron algunas palabras duras y luego se marcharon. Samantha siguió atendiendo su pequeño puesto. Pero inesperadamente incluso allí la encontraron problemas. De hecho, cuando el negocio va bien, es inevitable que algunos sientan envidia. Samantha llevaba mucho tiempo mentalizada para esto. En los últimos meses, sí que había gente que venía a causar problemas y provocar peleas. Siempre que era posible, Samantha evitaba la confrontación directa. Pero lo único que aprendió de su vida anterior fue que todos necesitamos límites. Si no proteges tus finanzas, al final, eres tú quien sufre las consecuencias. Cuando unos matones fueron a su puesto todos los días durante una semana, sus palabras se volvieron cada vez más duras. Tu marido es un idiota. ¿Acaso un idiota sabe cómo tratar bien a su esposa? Te ves bastante decente, tal vez debería cuidarte mejor. Antes de que pudiera terminar la frase, Samantha levantó un pequeño taburete y se lo estrelló en la cara al cabecilla. El hombre estaba aturdido, con la sangre manándole por la nariz. Al recobrar el sentido, se abalanzó ferozmente sobre Samantha. Julián, perdido en su mundo, vio cómo la acosaban. De repente se levantó y derribó a esos matones de un solo puñetazo. Llegó la policía haciendo sonar sus silbatos y finalmente desmanteló al grupo combatiente. Julián no controló su fuerza, y el hombre al que agarró quedó con una herida sangrante en la cabeza. La policía no pudo separarlos ni de un tirón. Solo cuando Samantha corrió hacia él abrazándolo fuerte y llamándolo, finalmente se calmó. El puesto era un completo desastre. Samantha había estado protegida por Julian todo el tiempo, salvo por el pelo despeinado, no resultó herida. Pero en el caos, recibió un codazo y un leve hilillo de sangre apareció en la comisura de su boca. Julian finalmente se calmó, pero en cuanto vio la sangre emanar de su boca, estaba listo para abalanzarse y luchar de nuevo. Samantha lo abrazó con fuerza, pero su pecho seguía agitado por la ira. Todos fueron llevados a la comisaría. La situación era caótica, pero Samantha no tenía miedo en absoluto. Ella era solo una vendedora honesta, y la gente de alrededor podía dar fe de ella. Esos pocos tipos eran los verdaderos alborotadores. Sobre todo justo antes de entrar a la estación, cuando vislumbró un rostro familiar que entraba corriendo en un callejón, con una sonrisa burlona en él. Escóndete todo lo que quieras, puede que te escapes un rato, pero no puedes esconderte para siempre. Resultó que Samantha no empezó esta pelea sin motivo. Desde el momento en que salió con Julian y vio a sus padres escondidos con esos matones, ya tenía planeada su acción. Por lo que sabía de sus padres, no era más que aceptar sobornos de matones. Ya fuera robo, hurto o fraude, le sacaban dinero y luego se repartían el botín. Usaban su condición de padres para asegurarse de no tener que rendir cuentas. Desafortunadamente no esperaban que Samantha tomara cartas en el asunto y llevara el caso directamente a la comisaría. Durante la mediación policial, insistió en presentar cargos contra los 3 hombres, decidida a que los encerraran. Los 3 hombres se negaron a ceder e inmediatamente denunciaron al responsable de todo. Eran ellos quienes se llevaban el dinero y daban órdenes desde fuera. Su plan fue exactamente como Samantha sospechaba. Cuando Samantha vio a sus padres temblando mientras la policía los conducía a la comisaría, armó un escándalo. Con profunda emoción, les rogó a los agentes que se pusieran de su lado. Era solo una mujer, obligada por sus padres a casarse con un necio por el precio de la novia. Llevó a su insensible marido a un pequeño negocio, y habría estado bien si sus padres no la hubieran ayudado,
pero incluso gastaron dinero para causarle problemas. Grace y Simon tenían el rostro sombrío, acusando a Samantha de ser desleal. Despreciaban a sus padres rurales, sin dejarles siquiera beber un sorbo de agua. Grace se desplomó en el suelo, llorando con profunda emoción. Pero los hechos hablaban más fuerte que las palabras, y la policía no era ingenua. Tras una breve investigación, quedó claro que la pareja de ancianos se comportaba de forma escandalosa. Sobre todo porque ambos actuaron con arrogancia debido a su edad, y cuando la policía no les dio la razón, hicieron berrinches y se revolcaron en el suelo de la comisaría, gritando que la policía los había golpeado. Los jóvenes agentes, conteniendo la expresión de desaprobación, manejaron la situación, y sus ojos mostraron un poco más de compasión por Samantha y su esposo. Samantha miró a quienes deberían haber sido sus padres biológicos, pero que la insultaban, y sintió que se le helaba el corazón. Había fingido estar triste, pero de repente un dolor agudo le azotó el abdomen. Se tambaleó y si Julian no le hubiera sujetado la mano con fuerza, se habría desplomado. Después de un momento, levantó la cabeza e intentó consolar al tenso Julian. «Estoy bien, no te preocupes». Pero apenas habló sus rodillas se doblaron, su visión se oscureció y perdió el conocimiento. Cuando despertó Samantha se encontraba en un hospital. Julián seguía sosteniéndole la mano, dormido apoyado en la cama del hospital. En cuanto ella se movió, Julián también despertó. Sus ojos oscuros estaban llenos de pánico. «¿Te duele?» No le gustaba hablar y cuando estaba nervioso hablaba aún menos. Samantha sonrió y negó con la cabeza. Al ver los moretones en la cara de Julian y las ojeras, de repente sintió un poco de arrepentimiento. Debería haber pensado en una mejor manera, no debería haber metido a Julian en esto. Estaba a punto de incorporarse, pero Julian la presionó con una mano. «Duerme, el bebé necesita descansar». Al oír ese apodo, Samantha casi se rió. «¿Quién te enseñó a llamarme cariño? ¿Tus padres han venido al hospital? ¿Están enojados conmigo?» Julián ladeó la cabeza, probablemente sin entender. Al ver que Samantha seguía intentando levantarse, se puso nervioso y repitió lo mismo. Mientras hablaban, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. «¿Quiere decir que tienes un bebé en el vientre y necesitas descansar?», se oyó la voz de Lillian. Su tono era mucho más serio de lo habitual. «Tu padre y yo no te culpamos. Es solo que, hija, ¿no te lo había dicho ya? Si algo anda mal, háblame. ¿Por qué cargas con todo sola? ¿De qué sirve tener familia entonces?» Samantha quedó atónita con la noticia de su embarazo, y escuchar las palabras de Lillian, aparentemente de reproche, pero en realidad llenas de preocupación, le dieron ganas de llorar y reír a la vez. Al mismo tiempo, Lillian trajo noticias de la comisaría. «Tu padre se está encargando del asunto allí. Dijo que la niña casi tuvo un aborto espontáneo, no puede contener la ira. Tus padres y esos matones, ninguno de ellos se librará fácilmente. Si tienen que pagar, pagarán, si tienen que ir a la cárcel, irán. Nuestra familia tiene todo el tiempo del mundo para luchar contra ellos hasta el final». Samantha llamó a su madre y se arrojó a los brazos de Lillian. Lillian había estado a su lado toda la noche, pero nunca la había visto bien. Ahora él se rindió, tiró de su propia madre y abrazó a su esposa. «Samantha, mi esposa». Lillian discutió con su hijo. «Samantha, mi hija». Diciendo esto, extendió la mano para jalarla. Samantha quedó atrapada en el medio, siendo arrastrada de un lado a otro por la madre y el hijo, tan infantiles. Así es como se siente ser amada. Desde la perspectiva de Samantha, en su vida pasada, murió sola en el hospital al dar a luz. Esta vez, al llegar al hospital, todavía sentía nervios instintivos. Pero antes de que pudiera pensar más, la mano de Lillian la agarró con fuerza. Ante el grito de dolor, el rostro de Julian palideció de miedo, y permaneció a su lado sin irse. Los ojos de Lillian estaban rojos de preocupación. Limpiaba el sudor de Samantha de vez en cuando y le daba de comer, según le pedía, para que no perdiera las fuerzas. Edward rara vez pedía favores, pero esta vez ya se había puesto en contacto con un médico conocido. Aunque los médicos y enfermeras siempre priorizan la vida de la embarazada sin importar las circunstancias, haberles avisado les permitió hablarle con un poco más de delicadeza. Cuando una mujer da a luz, no tiene control sobre su propia vida.
Pero con una familia así a su lado, el miedo de Samantha al hospital se desvaneció por completo. Tenía esa confianza porque, pasara lo que pasara, habría alguien dispuesto a darlo todo por ella. Al final, la más tranquila resultó ser Samantha. Cuando la llevaron a la sala de partos, miró al trío ansioso y sonrió con coquetería. Después de dar a luz, quiero comer esos bollos grasientos y aromáticos al vapor. Cuando abrió los ojos, el aroma de los bollos la recibió. Julián, al verla despierta con los ojos enrojecidos, se acercó corriendo, abrazándola con cuidado, frotando repetidamente su cara contra la de ella. No era muy hablador, pero sus palabras y acciones estaban llenas de cariño. Samantha sintió una calidez en el corazón, tanta que incluso olvidó su timidez. La pareja estuvo abrazada un rato cuando el llanto del bebé los interrumpió. Edward rápidamente levantó a la niña de la cuna y la tranquilizó. Vamos, nieta mayor, mira a mamá y dile que ha trabajado mucho. La bebé arrugada fue colocada junto a Samantha y la puerta de la habitación del hospital se abrió de nuevo. Lillian entró con un termo. Además de bollos calientes, había sopa de pescado blanca y lechosa, natillas doradas al vapor y manzanas al vapor. Elige lo que quieras comer. Si no es suficiente, mamá volverá y hará más. Si quieres algo más, dile a tu papá que lo compre. Esos bollos ya se enfriaron, pero si quieres, puedes comer los que mamá acaba de comprar en tu tienda favorita. Los tres le sonrieron con cariño con un bebé arrugado y retorciéndose en brazos. Samantha creía que esto era suficiente felicidad, pero después de casarse con Julian, se dio cuenta de que podía vivir feliz todos los días. Las lágrimas en sus ojos ya no podían contenerse. A través de las lágrimas, vio las expresiones de preocupación de los otros tres, tanto llorando como riendo. Así es como se siente tener una familia. Cuando Ava tenía 5 años, Samantha estaba desbordada de trabajo, y la mayor parte del tiempo era Julian quien cuidaba al niño. Esto se debió a la inauguración oficial de su tercera boutique. La tienda estaba llena principalmente de tallas de madera de Julian, junto con varios bolsos que ella había diseñado. Además, también se asociaron con Lillian's Resources y varias fábricas de ropa. La tienda también exhibía prendas de moda. Al mismo tiempo, Samantha recorrió toda la tienda en busca de artículos de arte que combinaran con el estilo de la boutique, y los colocó en ella. Perfectamente organizados, cada detalle lucía exquisito. Era completamente diferente de las pequeñas tiendas abarrotadas y desordenadas de la época. A medida que la vida de las personas mejora, su disfrute espiritual también aumenta gradualmente. Al ir de compras, prestan más atención a la experiencia en general. Cuando Samantha no está en casa, Julián cuida a la niña. Aunque Ava solo tiene 5 años, habla mucho con su boquita. Con su aspecto fresco y adorable, muchas parejas jóvenes o amigas que entran de compras terminan comprando, sin darse cuenta, pequeñas baratijas al oírla llamar a su hermana o hermano. A tan temprana edad, ya se había convertido en una vendedora de primera. Cada vez que Samantha terminaba su ajetreado día y regresaba a casa, la recibía su pequeña hija parlanchina, su esposo abrazado a ella y las cariñosas preguntas de sus suegros. El futuro era incierto, pero Samantha sabía que su vida solo mejoraría. Incluso si a veces había tormentas, no sentía miedo. Porque tenía la mejor familia del mundo, que la amaba profundamente. El amor verdadero puede superar todas las dificultades.